Contando mis movidas. Bienvenido a Contando mis movidas, el primer podcast hablando de mis mierdas. Bueno, no es el primero porque realmente yo llevo tiempo trasteando con el tema del podcast, porque yo hace unos cuantos años pues tenía un podcast y fue evolucionando más cosillas. Mi nombre es Rubén González y esto es el primer podcast que hago después de 2 años. 2 años que me he tomado la libertad de parar, de centrarme en mi trabajo y en mi vida personal, ¿no? Que creo que tocaba un poco de ese pequeño descanso para poder coger toda esa energía, toda esa fuerza y volver a un proyecto que la verdad que le tenía muchas ganas y que estaba ya planteado hace ya más de 1 año y algo. Lo que pasa que bueno, circunstancias de la vida, pues entre que variaba entre el trabajo, entre hobby, tiempo libre de mano, estaba a gusto a la hora de grabar. Ha pasado mucho tiempo, tenía que prepararme psicológicamente para volver otra vez al mundo del podcasting. Entonces, bueno, ¿de qué va contando mis movidas? Bueno, pues un podcast en el que, como he dicho al principio, cuento mis mierdas, pero sobre todo enfocado a cómo va a evolucionar un proyecto desde cero y sobre todo mis subproyectos, ¿no? En este caso, hablando de creación de contenido y sobre todo del podcasting. Entonces, a mí siempre me gusta dar el contexto de todo lo que yo hago, el motivo y qué es lo que ha pasado y qué es lo que va a pasar y todo ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé el primer podcast de mi vida, que se llamaba El Podcast de Resostenido, en 2020, abril de 2020, si mal no recuerdo, cuando, bueno, pues llegó la época del COVID-19, yo estaba trabajando para mi primera empresa y, bueno, creo que me gustaba mucho el comunicar, el hablar de cualquier tipo de temática y yo siempre he escuchado, pues, podcast de tecnología, ¿no? Yo creo que es algo que a cada uno le gusta una temática, pues bueno, a mí me encantaba de tecnología, pero también me gustaba hablar sobre ello, ¿no? Y dar una opinión. Y entonces dije, venga, pues vamos a montar el podcast de Resostenido. Me inventé un logo, me inventé una portada para el podcast y empecé ahí a hablar y hablar y hablar, todo grabándolo desde una aplicación que, ¿cómo se llamaba, tío? Era una aplicación Anchor FM, que en una plataforma era, y no sé si sigue, creo que no, que era de Spotify y era para grabar podcast a través del teléfono móvil, ¿no? Del smartphone, en mi caso en mi iPhone. Y era el único recurso que tenía, así que yo grababa los audios, pues bueno, pues de aquella manera, ¿no? Pero conforme pasaba el tiempo, al final pues decía, joder, pues yo quiero hacer un contenido más de calidad, ¿no? Y yo grababa ahí con el móvil a pelo, ponía una musiquita de fondo y hasta ahí se acabó. Y con el paso del tiempo, pues me metí un poco más en faena y me pillé un micrófono. ¿Me pillé un micrófono? No me pillé un micrófono, seguí con el móvil, pero busqué formas más profesionales de grabar, ¿no? Creo que había aplicaciones como Dolby On, que todavía siguen estando, que es para poder grabar calidad de audio de forma RAW, ¿no? Bruto en lo que es el audio. Y me acuerdo yo que hasta cogía un soporte y lo colgaba como en la parte de arriba de una estantería y me ponía yo de pie a grabarlo. Pero claro, yo me ponía justo pegado a lo que son las almohadillas estas, que bueno, estas almohadillas están desde que pues puede ser 2021. Bueno, si no estáis viendo el video podcast, bueno, pues son unas almohadillas de estas de estudio, ¿no? De podcasting, ¿no? Y de música, que me las compré en AliExpress, creo que fueron 48 piezas por 30 euros, que la verdad que está muy bien, te hace mucho el apaño, la verdad que te casula mucho lo que es el audio. Y me acuerdo que yo estaba grabando y estaba yo de pie intentando que no se moviera el móvil y todas las cosas a nivel, bueno, lo más profesional posible que podía, ¿no? Y después ya trasteando pues con aplicaciones como el GarageBand para poder editar vídeo y ya después me pasé al Logic Pro, que bueno, mil maravillas porque ahí se puede hacer muchas cosas, como por ejemplo el tema del compresor, del ecualizador, un montón de virguerías, ¿no? Que más adelante pues explicaría en un podcast que tengo ahí perdido, que ya os diré, montando un podcast, ¿vale?
Entonces, bueno, ya llegó como una segunda temporada con musiquita, con secciones de programa, todo bien encuadernado, todas sus cosillas, ¿no? Y ya después ya dije, venga, me quiero abarcar en más temáticas, me voy a meter en más peso. Entonces hice el podcast de Conectando, que era un podcast de entrevistas a emprendedores y creadores de contenido. La verdad que estuvo muy chulo porque llevé a mucha gente interesante, sobre todo también de mi tierra, porque yo soy de Huelva. Pero también traje a gente muy conocida como podía ser, pues, Javier Lacor, por ejemplo, que es un experto en tecnología, que trabaja en Sadaka, en Apple Esfera y demás, y la verdad que, bueno, pues salían entrevistas muy curiosas porque a mí me gustaba siempre rebuscar un poco en base a lo que trabajaba o la experiencia de la persona, pues bueno, esas pequeñas cosillas que se le podía preguntar y se le podía sacar de interés mutuo, ¿no? Y después de eso, también hacía podcasts profesionales, ¿no? De edición de audio. Eran como audioseries o lo que se dice episodios sonoros. Y la verdad que me salían muy bien y me estuve derivando haciendo ese tipo de episodios, que también lo hacía en el podcast de R Sostenido, que luego pasó a R Sostenido el podcast, o R Sostenido, sí, creo que fue R Sostenido el podcast o algo así. Y bueno, la verdad que es muy chulo porque contaba historias de mi vida y todas las cosas. Que eso ya hablaremos más adelante en este podcast de cosas que tengo ahí, ¿no?, en mente. Y bueno, llegó un momento en el que ya digo, quiero montarme una página web, quiero montar una red de todos esos podcasts que me gustaría hacer de forma diferente, de forma separada, y al final creé como de forma imaginaria, por así decirlo, una red de podcast, ¿no?, que se llamaba R Sostenido, ¿no?, que a día de hoy va a ser R Sostenido Producciones, que al final va a ser esa red de podcast que voy a ir metiendo en Mumbler, que es donde estoy ahora subiendo todos estos episodios, y la verdad que es fantástico. Paul y Corti, la verdad que son espectaculares, y bueno, yo la verdad que el trabajazo que se han pegado haciendo este servicio donde nosotros vamos a poder alojar los podcasts y todas las cosillas y manejar todas las views y todas las cosas, pues la verdad que es fantástico, ¿no? Yo la verdad que apuesto por ello y para adelante. Entonces, bueno, pues ahora mismo lo tengo así, y tengo rescatado algunos de los podcasts antiguos que ya iremos hablando con el paso del tiempo. Pero sí que me gustaría contaros un poco qué es lo que pasó, ¿no? ¿Qué es lo que estalló en mí? Bueno, pues creo que fue en verano de 2022, si mal no recuerdo, cuando ya la cosa se estancó. Se me quitaron las ganas de seguir haciendo podcast, era demasiado trabajo para todo. Y al final, pues, colapso mental y síndrome de impostor y todas esas cosillas que al final hace que te desgane, ¿no? Que te quite las ganas de continuar, ¿no? Viendo que no te veía mucha gente, o a lo mejor no tenías el feedback suficiente, o pasos que a lo mejor me he ido, pues, equivocando con cada cosilla, ¿no? Creo que es importante también analizar un poco ese camino que al final, pues, te vas marcando y viendo qué es lo que has hecho bien, qué es lo que has hecho regular y qué es lo que has hecho mal. Y bueno, pues durante estos 2 años, o sea, cuando hice ese parón, hasta el día de hoy, pues he ido analizando un poco todas las cosas, y yo, pues, lo primero que tengo claro es: yo quiero hacer algo que realmente llegue a la gente. Quiero hacer algo que me aporte a mí. Quiero hacer algo que pues disfrutéis escuchándome o viéndome en video podcast o lo que os dé la gana, ¿vale? Pero sobre todo que disfrutemos de este camino en conjunto, y la verdad que tengo muchas ganas de volver a este mundillo, y no me cabe duda de que si tiene un buen auge este tipo de contenido y este tipo de podcast que voy haciendo, y bueno, sobre todo en las futuras cosillas que quiero ir haciendo poco a poco, si eso al final va cogiendo un poco de evolución, pues la verdad que apostaría por ello, ¿no? Bueno, pues esto va a ser un poco lo que es contando mis mierdas. Por añadir más cosillas, bueno, pues yo soy ingeniero software, llevo ya voy a hacer creo 6 añitos en el mundo de la informática, sobre todo en el desarrollo de software en web.
y la verdad que estoy muy contento con mi trabajo. Tengo unos compañeros fantásticos y he tenido muchísimos compañeros fantásticos y creo que es una carrera muy bonita en lo que es el trabajar en este mundillo, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, la creación de contenido no empecé solamente en lo que fue en los podcasts, sino que ya me vino de hace muchos años cuando en la carrera pues estuve trasteando con YouTube, ¿no? Y haciendo vídeos explicativos de tutoriales, haciendo sketches, haciendo mierda, a comentarios, a vídeos o a posts y todas las cosillas, ¿no? Entonces, bueno, fue algo que también paré en su momento, que también me centré en la carrera y veía y viendo que no salía eso para adelante, pues aparqué y ya está. Y terminé la carrera y bueno, probé un poco con los podcasts y ahora pues, bueno, pues como estamos aquí, tú y yo, que estamos aquí de cháchara los dos, hablando, escuchándonos. Entonces, bueno, creo que un primer episodio espectacular en el que doy un poquito de comidilla de todo lo que se va a venir aquí. Voy a contar todo lo que voy a ir haciendo. También contaros, bueno, vaya movida lo que se va a venir, la verdad. Vaya movida. Pues claro, contando mis movidas, pues ¿qué le vamos a hacer? Tema de cómo se graba, cómo se graban los podcasts, cómo ha sido este proceso de crear un estudio, qué es los siguientes pasos que voy a hacer, qué diferentes proyectos. Creo que va a ser un momento crucial antes y después de mi vida y quiero que vosotros estéis en ese camino. Así que nada, muchísimas gracias por escucharme y soy Rubén González y esto es Contando mis movidas. ¡Hasta luego!